para semana 5. Vamos a continuar con parte de los temas de derivadas. Para esta semana estamos viendo 3 temas, ¿verdad? Dice que son la regla de la cadena, ¿verdad? Para lo que es la parte de derivadas. También una combinación de métodos, es decir, ver un poco de cómo se combinan lo que es la regla de la cadena, la regla del producto, que la vimos la semana pasada, y la regla del cociente, que también lo vimos la semana pasada. Y además estoy agregando un tema adicional, que creo que es muy conveniente también conocerlo, y es también muy práctico, ¿verdad? Porque más adelante o en otros cursos también nos va a ser de mucha utilidad, entonces por eso lo estoy involucrando. Entonces vamos a ver más o menos en qué trata este tema, ¿verdad? Sin embargo, para este video vamos a trabajar primero lo que es solo la regla de la cadena. Ya los otros videos contemplan los otros temas que les acabo de mencionar. Como pequeño repaso, aquí están las reglas básicas con respecto a la suma, a la resta, la regla del producto, la regla del cociente, que fue lo que vimos en los videos anteriores. Ahí tenemos uno de potencia, la constante, qué pasa si hay una constante multiplicando una función. Y ahora vamos a ver esta función de aquí. Vamos a ver lo que es la regla de la cadena. Ese es el tema de este, por lo menos de este video. Vean cómo se desarrolla. Vean que tenemos una composición de funciones y consta en derivar la función que está más por fuera, manteniendo la derivada de, la función de adentro intacta, y luego se deriva esa función interna, ¿verdad? Esa función o esa composición de función. Entonces vamos a ver más o menos cómo funciona con algunos ejemplos. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Yo, por ejemplo, he visto, o digamos, así fue como yo lo aprendí, que es muy práctico como anotar cuáles son como los tipos de funciones que tenemos para poder identificar como el orden, ¿verdad? Como les dije anteriormente, primero derivamos el que está como más por fuera hasta llegar al que está más por dentro. Vean que lo que tenemos más por fuera es esta potencia, ¿verdad? Entonces, como punto número 1 o primera derivada va a ser la potencia. La potencia va a poner que es la del 7. ¿Qué seguiría después de eso? Después de eso seguiría la suma, ¿verdad? Que si se acuerdan de las reglas que acabamos de ver, si yo tenía una suma y quería derivarla, significa derivar cada uno de esos componentes de manera individual. Y una vez que termino eso, ¿qué debo derivar? Y pues cada uno de los componentes, ¿verdad? Cada uno de estos monomios que tenemos, entonces vamos a poner que son potencias también, ¿verdad? En la mayoría de los casos. Entonces ese va a ser como el orden. Entonces también sirve mucho tenerlos así como una lista de lo que tienen que derivar, porque entonces ustedes van descartando, bueno, ya este lo hice, ahora voy con esto. Entonces ustedes tienen como cierto orden de lo que están haciendo. Entonces recordemos que la regla de la potencia era que si yo tenía un xn, es lo mismo que tener n x n menos 1, ¿verdad? O sea, bajo el exponente y le bajo un grado. Entonces vamos a hacer eso. Bajo el exponente, ¿cuál es el exponente? En este caso es 7. Vean que aquí en la regla la potencia, bueno, la base de la potencia se mantiene, entonces yo mantengo la base. ¿Cuál es la base? x4 más 3x3 más 5x2 más x más 1. Y luego, ¿qué falta? Bajarle el grado. 7 menos 1 es 6. Entonces, listo, ya puedo descartar el de la potencia, ya lo terminé. Ahora hago el de la suma, ¿verdad? Vamos a ponerlo aquí en negro. Por, que ponemos un puntito de por, ¿verdad? Y ahora voy a poner el de la suma. El de la suma lo voy a poner de esta forma, nada más como para darnos referencia de qué es lo que estamos haciendo. 5,2 más x más 1, la derivada, ¿verdad? Como les digo, es por referencia, ya alguien pudo haber directamente tachado la suma y directamente ir por la potencia. Yo lo estoy haciendo en orden. Entonces ahora sí, voy a copiar todo lo demás que ya está derivado, es decir, ya no tengo que hacerle nada más.
6 por, y ahora sí, la derivada de una suma es cada uno de los elementos. Entonces voy a derivar cada uno de los elementos. Entonces, la derivada de x a la 4, aplicamos esta misma formulita, es 4x y 4 menos 1 es 3. Luego sigue, el otro es como el que vimos de la función, ¿verdad? Si queremos una constante por una función, si queremos derivarlo, eso es lo mismo que la constante por la función derivada. Entonces lo mismo me va a pasar con este 3 y con este 5 que ya están aquí. Entonces me va a quedar 3 por, y ahora sí, hago la derivada de la potencia, que es bajo el 3, mantengo el x y le bajo de grado, que 3 menos 1 es 2. Más, voy a pasarme aquí abajito porque obviamente ya no me alcanza el espacio. Entonces, ahí sigue la flechita, nada más. Entonces aquí igual, entonces voy a tener el 5 que ya estaba por defecto. Por derivo la potencia bajo el 2. Dejo el x y le bajo el grado. 2 menos 1 es 1. Entonces no necesito ponerlo, bueno, vamos a ponerlo por referencia. Más, lo mismo pasa con el x. Pensemos que es una potencia 1, entonces bajo el 1, ¿verdad? Valga la redundancia. X y arriba me queda 1 menos 1, que eso es 0. Obviamente ahorita lo podemos cambiar. Y por último quedaba la constante, ¿verdad? Que la derivada de una constante es igual a 0. Entonces es nada más de colocar aquí un 0. Y ahora sí vamos a poner todo como más decente. Entonces es 7x4 más 3x3 más 5x2 más x más 1 a la 6. Eso es la primera, ¿verdad? La de la potencia. Vamos a marcar que ya, vamos a ver, aquí vamos. Luego el de la suma, que es toda la suma hecha, ya está marcado. Y ya hicimos también el de la potencia, entonces ya podemos marcarlo igual. Y me queda aquí 4x3 más 9x2 más 10x más 1. ¿Verdad? Y hasta ahí queda el ejercicio. Entonces, punto número 1, ubicar cuáles son las funciones con las que estamos trabajando. Número 2, hacer como una lista de prioridad, o sea, cuál es la categoría, quién es el más de afuerita, quién es el que está más adentro. Y 3, empezar a derivar utilizando las reglas que conocemos, ¿verdad? Entonces vamos a ver cómo nos va con el siguiente ejemplo. Ok, aquí tenemos una raíz, ¿verdad? Pero vean que esa raíz es un poco diferente, o sea, no es una raíz de x nada más, es una raíz de una suma y la suma tiene diferentes componentes que tienen diferentes derivadas. Entonces vean que aquí podemos ir identificando qué son las cosas que tenemos. Por ejemplo, aquí tenemos una raíz, aquí tenemos una potencia, aquí tenemos una regla del producto y aquí tenemos una constante. ¿Verdad? Entonces igual, vamos a hacer la lista de prioridades. Número 1 está la raíz, porque es la que está más por fuera. Número 2 está la suma. Y número 3 están los elementos individuales de la suma, que tenemos una potencia, tenemos una regla del producto y tenemos una constante. ¿Verdad? Entonces vamos a ir haciéndolo de esa forma. Algo que queda muy práctico, por ejemplo, para la raíz, es que recordemos que una raíz de x se puede representar como x a la 1/2. ¿Verdad? Que eso nos va a ayudar mucho en cómo trabajar con la raíz. Entonces, primero vamos a hacer eso. Primero vamos a convertir esa raíz en una potencia. Entonces, esto es lo mismo que tener x cuadrado más x logaritmo natural de x. Ahí. Más 5 y vamos a trabajarlo como una raíz, perdón, una potencia. Ahora sí, derivemos. Primero es la raíz, en este caso ahora es una potencia, entonces vamos a eliminar aquí es bajo el 1/2, ¿verdad? Copio todo lo demás tal cual como está, yo tal cual como está, ya me equivoqué, más x logaritmo natural de x más 5.
y le bajo un grado. 1/2 menos 1 es menos 1/2. ¿Ok? Ya eso acaba con la primera. Y con la segunda vamos con una suma, ¿verdad? Pero esta suma trae sus componentes. Entonces vamos a ir como trabajando despacito. Lo primero que tenemos de la suma es una potencia. Entonces, ¿qué es x cuadrado? Entonces, bajo el exponente, 2. Ay, me equivoqué, claro. Me quedó muy lindo eso. 2. Mantengo el x y bajo el grado. 2 menos 1 es 1. Entonces no voy a poner el 1. Ahora sí, el siguiente. El siguiente es una regla de la cadena. Entonces vamos a ponerle aquí abajo. O sea, ¿cómo se deriva esta regla? Perdón, del producto. Recuerden que es la derivada de la primera por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. Entonces la derivada de x era 1, entonces logaritmo natural de x, más la derivada del logaritmo de x, voy a ponerla aquí arriba, es logaritmo de x derivado es 1 sobre x. ¿Verdad? Entonces esto me va a quedar x por 1 sobre x, eso me da 1, entonces más 1. ¿Verdad? Entonces esto de aquí abajo lo vamos a pasar aquí arriba. Eso no es un asterisco, eso es como una x. Entonces, ¿qué tenemos? La regla del producto, que entonces sería logaritmo de x más 1, más la constante, que su derivada es 0. Entonces vamos a copiarlo como bonito. Entonces aquí es 1/2 x cuadrado más x logaritmo natural de x más 5 a la menos 1/2. Y aquí abrimos otra vez paréntesis, esto es 2x más logaritmo natural de x más 1. Y ahí quedaría el ejercicio. ¿Verdad? No es necesario que simplifiquen, no es necesario que, por ejemplo, pasen otra vez eso a raíz, no es necesario que lo bajen, o sea, así como está, estamos satisfechos con el resultado. Entonces, hasta ahí queda este ejercicio. Y aquí tenemos, vean que es como una función dentro de una función dentro de una función, entonces son 3 partes. Entonces aquí el que está más por fuera es logaritmo natural. El que está como siguiente es el coseno. Y el que sigue es x cuadrado más 4. Entonces en ese orden es como lo vamos a derivar. Entonces, otra vez recordemos, logaritmo de un elemento x es igual a 1 sobre ese mismo elemento x. Entonces, ¿por qué hago la entonación así? Porque hago entonces la derivada. Entonces la derivada de esto es 1 sobre el argumento de todo el logaritmo, que es este de aquí. Entonces 1 sobre coseno de x cuadrado más 4. Mira, ya con eso, listo. Hicimos el de logaritmo. Otra vez es logaritmo natural de x es 1 sobre su argumento o su evaluación. Entonces aquí es 1 sobre su argumento o evaluación, que es coseno de x cuadrado más 4. Ahora vamos a derivar coseno, que lo vimos en clase la semana pasada. La derivada de coseno es menos seno. Igual, coseno de un ángulo, seno de ese ángulo o de ese elemento. Entonces, la derivada de coseno es seno, bueno, menos seno, y el argumento lo dejamos igual, x cuadrado más 4. Más 4 aquí. Ahora sí, ¿por qué? Porque ya terminamos la derivada de coseno. Nos queda esta última, que es una suma y tiene una constante y tiene una potencia. La derivada de x cuadrado ya hemos visto que es 2, porque bajo el grado mantengo el x y, bajo el exponente mantengo el x y bajo el grado, que es 2 menos 1 es 1.
Y aquí finalmente es más, y la derivada de una constante es 0. Vean que esto es sumamente como mecánico, ¿verdad? Entonces voy a cambiar esto. Es 1 sobre coseno de x cuadrado más 4 por menos seno de x cuadrado más 4 por 2x, ¿verdad? Porque cualquier número sumado con 0, pues sigue dando el mismo, ¿verdad? Y hasta ahí quedaría el ejercicio. Como les digo, no hay que juntarlos, no hay que simplificar, no... Yo sé que alguno podrá decir, pero eso lo puedo convertir en un tangente de x cuadrado más 4, no es necesario, hasta ahí puede quedar el ejercicio. Y estos son los 12 ejercicios que yo les propongo. Vean que este primero es igual al ejercicio número 1 que yo hice. Y este segundo es igual al ejercicio número 3, ¿verdad? Y lo de la raíz está pues en el ejercicio número 2. Entonces de ahí se pueden guiar, ¿verdad? Igual para la comprobación. Entonces hasta aquí quedaría este primer video. Ahora pasen al siguiente, que tiene que ver con la combinación de métodos, para que no hagan un enredo con los diferentes videos.